Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Les extiendo un saludo muy cariñoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día es sábado 25 de abril del 2020. Un año muy especial, un año, ¿verdad?, que realmente nos ha sorprendido este año, ¿no? Han pasado ya en lo que va del año, han pasado ya muchas cosas y bueno, esperamos, ¿verdad?, pronto volver a alguna clase de normalidad en esta circunstancia. Estamos atravesando la pandemia del coronavirus y pues ya han pasado muchas cosas, ¿no? Bien, esta mañana quisiera hablar de un tema muy interesante que es hablar de los misterios del Nuevo Testamento. Usted sabe que en el Nuevo Testamento aparece varias veces la palabra misterio, aparece aproximadamente 27 veces esa palabra pero vamos a hablar de los misterios más sobresalientes, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y claro, hay muchos, pero vamos a ir un poco despacio a medida el tiempo, ¿verdad?, nos vaya dando. Y el primer misterio que encontramos es el misterio del reino de los cielos. ¿Por qué es un misterio? Porque lo vamos a leer cuando estamos estudiando también las 7 iglesias del Apocalipsis y estamos comparando con estas 7 iglesias el capítulo 13 del libro de Mateo. Pero nos vamos a enfocar exclusivamente en el capítulo 13 del libro de Mateo y vamos a ver, ¿verdad? Por qué es un misterio el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 13, el escritor del libro de Mateo le pareció a bien poner todas las parábolas juntas en el mismo capítulo, una tras otra, ¿verdad? Entonces es interesante esto porque eso nos ayuda a tener una percepción diferente de las parábolas. Eso nos ayuda a entender que esas parábolas independientemente tienen un mensaje, pero que todas en conjunto tienen un mensaje más grande. ¿Qué queremos decir? Que si nosotros miramos todas las parábolas, ¿verdad?, entonces podemos ver que hay una foto mucho más grande entre todas estas parábolas cuando las leemos juntas. Por ejemplo, ¿qué dijo? Y vamos a ir al capítulo 13 del libro de Mateo. Vamos a ir leyendo, ¿verdad? Vamos a ir leyendo. Dice el 13:3, comenzamos del 13:3 y dice: y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en sí. Pero saliendo el sol, que se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual al 100, el cual al 30, el cual al 60 y el cual al 30 por uno. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído para oír, oiga, ¿verdad? Entonces, claro, él está hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Usted se recuerda, decíamos, los primeros cristianos se dedicaron fue a sembrar, a predicar donde quiera que iban, predicaban el evangelio. No andaban escogiendo, no andaban buscando color, no andaban buscando ninguna raza específica. Ellos iban a predicar el evangelio a toda criatura, todo el mundo. Ellos estaban interesados en predicar el evangelio. Entonces, dice el reino, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió, ¿qué? Salió a sembrar
buena semilla. Entonces, y eso lo vemos, vamos a leer la explicación de la parábola del sembrador, y dice: oí pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? Entonces la palabra es la que es sembrada en el corazón. Pero cuando dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, eso es, ¿verdad? A veces hoy en día se usan palabras exageradas, palabras rebuscadas, y a veces la gente ni siquiera entiende lo que estamos diciendo. Entonces el Señor dice que eso, como no lo entendió fácil, se lo roba a otro, porque después viene otro y busca otras palabras más importantes, y entonces ya lo confunde y terminó que no entiende nada. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la opresión por causa de la palabra, luego tropieza, ¿verdad? Y dice, y sigue diciendo: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, es importante, estamos viendo tres terrenos diferentes ya, pero el sembrador, él iba sembrando. Él sembró junto al camino, él sembró en pedregales, él sembró entre espinos, él iba sembrando en todos lados. Dice: más el que sembró en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, algo interesante que nos da a entender la parábola del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador nos habla, es que, hermano, nosotros somos embajadores del reino celestial, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio, No podemos decir: ese está en pedregales, ese está en espinos, ese está junto al camino. No podemos, esta es buena tierra, porque pues hay que sembrar la palabra, y eso fue lo que hicieron los primeros cristianos. Entonces es un misterio que los primeros cristianos se dedicaron a predicar a todas partes, donde quiera que iban, predicaban el evangelio. Bien, entonces, y sigue la segunda parábola que vamos a leer en esta hora. Es que decíamos, ¿verdad? Cuando leíamos acerca de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, los cristianos fueron perseguidos, los cristianos fueron hermanos, torturados, fueron asesinados, fueron quemados vivos, fueron de todos modos a ellos los mataron. Entonces dice el versículo 24, capítulo 13, versículo 24, la parábola del trigo y de la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio el fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que arrancar la cizaña arranquéis también con él el trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, ¿verdad? Entonces es interesante porque la parábola del sembrador, el reino de los cielos, dice, es sembrando. La parábola del sembrador es sembrar en todo lugar. ¿En dónde? En pedregales. ¿En dónde? Entre espinos. ¿En dónde? A la orilla del camino. ¿En dónde? En todo lugar que alguna palabra va a caer en buena tierra. Y así empezaron a predicar el reino de los cielos. Entonces el enemigo se dio cuenta, a ver, el diablo es un imitador por excelencia. Entonces él dijo: bueno, esta situación es que los cristianos se mueren y no renuncian, los que son sembrados en buena tierra no renuncian. Entonces, dijo el enemigo, lo que yo tengo que hacer, simple y sencillamente es comenzar a sembrar también, ¿verdad? Y él comenzó también a sembrar, pero él comenzó a sembrar que no comenzó a sembrar buena semilla, él comenzó a sembrar cizaña, y la cizaña se parece mucho al trigo.
Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que la cizaña es algo que no lo necesitamos, no lo queremos, pero que el enemigo lo sembró. ¿Y qué pasa? Desde que la cizaña fue sembrada en la iglesia, bueno, ya empiezan las divisiones, empiezan los problemas, empiezan las dificultades. Usted ha oído aquel dicho: divide y vencerás. Bueno, la cizaña se siembra, ¿verdad? Siempre, incluso en las iglesias hay problemas, hay divisiones, hay diferentes formas de pensar, y ese es el misterio del reino de los cielos, que se sembró buena semilla, pero que un enemigo sembró cizaña. Bien, continuamos, ¿verdad? Y dice, el trigo y la cizaña. Ahora dice, la parábola que continúa, la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿verdad? El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué decíamos? La iglesia primitiva comenzó a sembrar, a regar la semilla, una semilla pequeñita, y poníamos de ejemplo a Jesucristo. Jesucristo comenzó a caminar y se le pegaron 2 apóstoles de Juan. Después ya andaban 12 con él. Y después vemos que era una multitud. Y donde quiera que Jesucristo andaba era una multitud. Y entonces allá en el día de Pentecostés, ¿no? Ya cuando Jesús se ha ido, Pedro, el día de Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo, impresionantemente. Son llenos del Espíritu Santo, hermano. Y la gente se acerca a ver qué era aquel alboroto que estaba sucediendo. ¿Y qué pasa? Pedro predica, se convierte en 3,000. Y Pedro vuelve a predicar, se convierte en 5,000. Y aquella semillita pequeñita ahora está creciendo, hermano. Y es tan impresionante el crecimiento que allá en el capítulo 11 al 13 del libro de los Hechos aparece que los apóstoles se han ido, ¿no? Están en Jerusalén, pero ¡pum!, hay un brinco allá en Etiopía, hay un gran avivamiento, y este gran avivamiento llega a oídos de los apóstoles, y los apóstoles envían a Bernabé a ver qué es lo que pasa, y Bernabé dice que se gozó en ver la gloria. ¿Por qué? Porque recuérdense, en el capítulo 2 de los Hechos dice, toda clase de judíos de todos lugares del mundo, judíos que habían venido a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Entonces cuando ellos regresan a sus lugares de donde ellos vienen, ellos llevan, ¿qué cosa, hermano? Llevan el evangelio, empiezan a predicar, y la gente, y entonces hay un gran avivamiento allá están celebrando a Jesús, allá están haciendo culto a Jesús, y ninguno de los apóstoles fue a predicar. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Ellos envían a Bernabé. Ya esa semilla de mostaza había crecido, se estaba expandiendo, y ahora recuérdese que ya para este tiempo ya la iglesia ya había dejado de ser perseguida. Hablábamos, ¿no?, que este tiempo se lo atribuíamos a la iglesia de Pérgamo. Ya la iglesia había dejado de ser perseguida, y la iglesia de Pérgamo decíamos que era la iglesia descuidada. Claro, cuando no hay persecución hay tranquilidad, estamos sin problema, ¿no? Entonces ellos se habían descuidado. Pero el misterio del reino de los cielos sigue, porque sigue. Ahora ya hablamos del sembrador, ya hablamos que el enemigo, entonces se dio cuenta, pues sembró cizaña. Pero también ahí es importante, porque la semilla de mostaza dice que crece, pero ya esta semilla de mostaza, esta planta va creciendo ¿cómo? Va creciendo mezclada con la cizaña. Desde aquí en adelante la iglesia comenzó a crecer, y a crecer como mezclada con la cizaña. Ok, viene la de la levadura, que dice que se la atribuíamos a la iglesia de Tiatira, ¿no? La levadura. Otra palabra dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué pasó, hermano? Llegó un periodo de la iglesia, ya esta iglesia donde la cizaña se había metido entre la buena semilla y todo eso, entonces, y se mezcló. Llegó un periodo de la iglesia que la iglesia ya estaba mezclado con el Estado, con la ley, con todo, con el imperio, todas esas cosas estaban mezcladas. Se leudó todo. Toda aquella semillita de mostaza que creció y se convirtió en un árbol, todo estaba ya leudado. Ya no se sabía cuál era lo bueno, sino porque todo estaba mezclado, ¿no? Todo estaba mezclado. Y en estos tiempos de Tiatira es cuando surge aquel hombre, Martín Lutero,
que usted lo ha oído en la historia, ¿no? Y él protesta porque pues dijo, aquí hay muchas cosas que están sucediendo que no están bien. Bien, entonces se leudó el reino de los cielos, el propósito del evangelio original, que era predicar el evangelio, sembrar la semilla entre piedras, entre caminos, en donde fuera predicar el evangelio. Hermanos, el enemigo sembró cizaña, ahora toda esa cizaña ha crecido, ¿no? Y está revuelta con cizaña, y ahora encima ahora se mezcló con levadura y se leudó toda la masa, se leudó. Ya llegamos a un tiempo donde la masa estaba leudada, y el problema del caso es que cada paso que va sucediendo, cada parábola nos va diciendo que, hermano, el evangelio, lo que es la iglesia aquí en la tierra, se fue mezclando y no soltaba una cosa para agarrar otra, sino que dejaba lo que ya tenía y agregaba otra cosa más. Ahora vemos una sola mezcla. En la iglesia de Tiatira vemos una sola mezcla con el gobierno, una sola oscurandad, ¿no? La iglesia medieval fue una iglesia de oscurandad. Y después llegamos a algo interesante, porque llegamos a la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis, o la parábola del tesoro escondido, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces decíamos, Sardis representa una iglesia sin poder. Pero vamos a hacer un pequeño recuento, hermano. Vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no? Un pequeño recuento. Empiezan a sembrar la semilla, ¿no? Los primeros cristianos empiezan a sembrar la semilla por todas partes. De ahí el enemigo sembró la cizaña. Después, gloria al Señor, del enemigo sembró la cizaña. Después viene una semilla de mostaza, la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Decíamos poníamos la iglesia de Éfeso, una iglesia preocupada, la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, y la iglesia de Pérgamo, una iglesia descuidada, la iglesia de Tiatira, una iglesia negligente. ¿Qué podemos esperar después? ¿Qué podemos esperar? Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. La iglesia llegó a vivir en un estado sin poder. Algo tenemos que entender. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice que el evangelio es poder de Dios. Pero la iglesia llegó a un estado donde no tenía poder. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando un cristiano predica el evangelio pero no tiene poder, está hablando de un tesoro, pero que él no sabe dónde está escondido. Así estaba la iglesia de Sardis. Era una iglesia, porque, hermano, la iglesia siempre ha representado de alguna manera a Dios, independientemente si su doctrina está bien o está incorrecta. Cuando la gente piensa en iglesia, automáticamente se conecta a Dios. Entonces eso nos lleva a pensar en un tesoro. Usted y yo tenemos un tesoro. La pregunta es, ¿está escondido en nosotros? ¿Está en nosotros? ¿Es visible? La gente puede